Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la parte de serie. En la anterior clase trabajamos justamente con lo que viene a ser bandera, trabajar con una estructura condicional. La estructura trata de controlar dentro de un switch para poder realizar un conjunto de acciones, tanto por verdadero como por falso. Entonces vamos a continuar esta vez generando la serie, la misma serie que hemos visto la anterior vez, pero también vamos a trabajar con la etapa de la suma. Fíjense que la suma no tiene más que utilizar ustedes un acumulador. Por ejemplo, fíjense, en la etapa de generar serie, ustedes encuentran una secuencia. Por ejemplo, nosotros decimos la serie de los factoriales que vimos la anterior vez. Lo vemos de forma independiente ahora. Por ejemplo, yo digo generar factorial. Cuando miramos factorial, lo veíamos entreverado, ¿no es cierto? Sin embargo, yo ahora quiero ver así, 1, 2, 6, 24, 24, 120. Y podemos ir aumentando los términos que ustedes quisieran. Esta vez lo voy a hacer con la estructura automática para, es decir, con la estructura for. Cuando nosotros visualizamos el valor y decimos el algoritmo que tiene que desplegar son la serie de los factoriales. Ustedes identifican las variables que deben utilizar. Por ejemplo, utilizo f de factorial, n de tamaño, de cuántos términos se genera, y c para contar uno por uno los términos de la serie. Todos pertenecen a un número entero. Además que hacemos un inicio a nuestro algoritmo. Trabajamos con las variables que necesariamente deben estar inicializadas. Entonces yo tengo f que debo iniciar en un valor, en este caso en 1. No se olviden que en un pseudocódigo no interesa la sintaxis, ¿no es cierto? Como el punto y coma y todo lo demás que está ligado a un lenguaje, pero sí hace falta lo que se tenga que trabajar dentro de un esquema de dimensión, por ejemplo, una coma para poder saber qué variables más se tienen que utilizar. Voy a utilizar, fíjense, el contador automático, entonces no lo voy a iniciar. Voy a leer o voy a pedir datos del teclado. Miren, cuando decimos leer datos del teclado, ustedes normalmente solicitan el valor dentro de la estructura. Para este caso voy a utilizar una estructura for. La estructura for, ¿en qué consiste? En que usted tiene un rango inicial y tiene un rango final. Entonces, cuando usted diga para, que es la estructura for, cuando usted diga un para, necesita usar el incrementador. En este caso es un contador, un C. Lo inicio en un valor inicial y decimos hasta un valor final. Entonces el valor final es mi n. Luego, si le coloco la instrucción completa, en este caso la acción, no se olviden que una instrucción equivale a una acción de lo que viene a ser en el ámbito de los algoritmos. En esta estructura para, en un algoritmo, no hace falta que usted ponga inicio de para, pero cuando ya se vaya al lenguaje, usted tiene que colocar el begin, es decir, el inicio del bloque. Entonces usted diría aquí que la f, que es el factorial, debe ser multiplicado por el contadorcito. Mi contador vale 1, mi f vale 1. Entonces, 1 por 1, 1. ¿No? Entonces, continuamos. En esta ocasión, nosotros queremos mirar los valores para poder generar el 1, el 2, el 6 y el 24. Entonces, usted va a decir mostrar el valor de la variable factorial. Entonces, este viene a ser una f. Mostrar el valor de factorial. Entonces, coloco una f. En ese factorial, usted va a poder visualizar los valores
donde va a salir el 1, va a salir el 2, va a salir el 6 y así sucesivamente. Para este ciclo, la estructura decimos que es automática, por lo tanto usted no va a poder ver C igual a C más 1, el mismo for lo maneja. Lo único que voy a colocar es un fin, fíjense, un fin mientras. Voy a colocar un fin mientras. En ese fin mientras, nosotros especificamos su valor y necesito decir fin de todo mi bloque. Por acá tenía un inicio de bloque, entonces hora de finalizar el bloque. Miren, son estructuras cortitas. El propósito es que usted lo mire, cómo en un algoritmo lo declara y cómo usted lo puede trabajar dentro de lo que va a venir a ser ya el lenguaje. Es decir, esto lo vamos a codificar, ¿sí? Para que ustedes lo puedan mirar. Entonces, esto viene a ser la estructura for, para que usted pueda mirarlo. Ahora, si yo hago, fíjense, voy a hacer otro, vamos a hacer dos. Aquí vamos a generar otro valor. Vamos a decir, generar los cuadrados, la serie de los cuadrados. Generar los n cuadrados, cuadrado de la serie. Entonces, va a salir el 1, va a salir el número 4, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, ese cuadrado, 5 por 5, 25, y 6 por 6, 36. Así. Entonces voy a ir y lo voy a seguir mirando. Miren, lo ven. Una vez que termina eso, ¿se acuerdan? Yo puedo hacerlo de dos maneras. Uno, donde usted pueda ir sumando, puede sumar prácticamente para generar término, para generar su término. Por ejemplo, va a empezar en 3, luego va a ir en 5 y así sucesivamente. 1 más 3, 4, 4 más 5, 9, ¿se acuerdan? O si usted quiere, miren, puede multiplicar dos veces el mismo término. Vamos a hacerlo más grande. El mismo término, ya para que lo entienda mejor. Por cualquiera de esos dos usted lo hace, no hay ningún problema, ¿ya? Lo primero que tiene que analizar es la secuencia. Si alguien quiere utilizar un factor de generar el término el 3, sin problema lo hace y lo va generando. Si alguien no quiere multiplicar dos veces, igual. De tal forma que nosotros cuando digamos y hagamos nuestro algoritmo de generar los n cuadrados, yo voy a colocar aquí cuadrados y voy a identificar mis variables. Variable. Entonces, ¿cuáles van a ser mis variables? Voy a utilizar una Q de cuadrado, porque la C lo utilizo como un contador. En Q voy a sacar el 1, el 4, el 9, el 16, el 25. Voy a utilizar la C, que me va a contar primer término, segundo término, tercer término. Voy a utilizar la N, que la N sería lo que va a decir desde el teclado, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese esquema, usted puede trabajar con esta característica. Entonces, a esto le vamos a decir que pertenecen a los números enteros. Inicio de nuestro bloque. Miren, inicio del bloque. Esta vez lo voy a hacer con repetir hasta, para que tenga usted todos los bucles bien definidos y se pueda trabajar sin ningún problema cuando usted toque de elegir con qué tipo de ciclo repetitivo necesita trabajar. No se olviden que en mi primer línea, después del inicio, usted puede inicializar todas las variables que lo va a necesitar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un ciclo repetitivo donde no tiene un contador automático, usted decide en cuánto comienza la C. Por ejemplo, yo voy a hacer el repetir y le voy a decir que empiece en 0. Lo voy a hacer empezar mi contador en 0. Este contadorcito que sale 0, puedo decir lo siguiente, Q va a recibir un valor. Si usted quiere lo multiplica dos veces la C,
porque contador va a valer 1, 1 por 1, 1. Después va a valer 2, 2 por 2, 4. Después va a valer 3. Entonces usted diría 3 por 3, 9. Después va a valer 4, 4 por 4, 16. Entonces si quieren lo usamos así. Vamos a hacer la segunda opción, la parte de multiplicar. Voy a leer, no se olviden de que si usted no lee, no sabría el valor de n. Esto es lo que usted introduce por teclado, la n, ya sea en input box o ya sea en la cajita de edit, que lo estamos usando ahora. Leemos n y voy a utilizar la estructura repetir en esta oportunidad. Repetir. No se olviden que la estructura repetir no tiene begin end. ¿Por qué? Porque repetir es mi inicio y la parte de hasta, que viene a ser el until, ya cuando está en el lenguaje, viene a ser lo que cierra prácticamente este ciclo repetitivo. Entonces, en este momento, mi contadorcito vale 0. Entonces, primero, la prioridad número 1 en esta acción es que el contador lo haga incrementar en 1. Incrementamos en 1 mi contador y estamos preparados para sacar el valor de Q. Entonces, Q me va a visualizar la serie. Entonces, yo puedo decir C por C. C por C. Este C por C que usted le puede utilizar, fíjese, si quiere, puede utilizar esta función SQR en el lenguaje, ¿no? No aquí. Esa es una función predefinida que lo tiene el lenguaje. Usted puede poner SQR de Q o puede colocar C por C. SQR significa que saca el cuadrado de un número. ¿Ya? Eso para cuando usted lo tenga que programar. Entonces digo C por C. Una vez que yo tengo Q, miren, porque estoy haciendo la parte de los cuadrados, y el propósito es que este Q diga 0 más 1, 1. Miren aquí, si le ponemos nuestra pruebita de escritorio, aquí hay un 1. Entonces va a decir aquí 1 por 1, 1. Miren, me va a salir este 1 que está aquí. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Usted va a decir mostrar, y ese mostrar es el listbox que estamos usando en la estructura de Delphi. Entonces usted va a decir muestre Q. No sé si lo ven. Entonces el valorcito que aquí ingrese, si este fuera square de Q, que viene a ser el cuadrado de Q, o si quieren C por C, 1 por 1, 1. Pero la próxima vez cuando llegue, C va a valer 1. Entonces cuando diga 1 más 1, este va a valer 2. Entonces cuando diga C por C, diría 2 por 2, 4. Entonces aquí va a ir generando ¿qué cosa? Primero el 1, luego el 4. Lo estoy generando en la variable Q. Entonces ese 1, 4 es el que va a mostrar aquí en Q. ¿Lo ven? Bueno, nada más tiene la estructura interna. Entonces decimos hasta que el tamaño, que lo que estoy haciendo es leer la cantidad de números por teclado, entonces hasta que n iguale a mi contadorcito. Hasta que n iguale a mi contadorcito. A ver si esto es cierto, fíjense, miren, si lo hacemos nuestra pruebita de escritorio, imagínense que aquí usted dijo, voy a leer 2 numeritos, 2 nada más, para no hacerlo largo. Entonces viene acá y aumentó directamente 1. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hemos definido la estructura de repita hasta qué dice? La estructura de repetir hasta es una estructura postcondicional. Primero realiza las acciones, a lo último realiza la pregunta, y si la pregunta es falso, regresa a repetir la estructura, con todas las acciones internas. En caso de que sea verdad, va a finalizar el ciclo. Entonces, yo voy a leer 2 veces, quiero que esta estructura ingrese 2 veces. Entonces va a venir acá, va a decir 0 más 1, 1, mi primero, voy a multiplicar mi C, me está saliendo 1, me está mostrando el 1, y aquí la comparación sería así, miren, 1, 1, 1 es igual
no, es 2, ¿no? 2. 2, primero está la n, ¿no? Primero está la n. Y estamos decidiendo que vale 2. Entonces pongámosle en el mismo orden. 2 es igual a 1, va a decir, porque ya aquí aumentó un 1. Cuando llegue la primera vez, 2 es igual a 1. La idea es que usted entienda en la estructura. ¿Lo entiende? Miren, cualquier algoritmo ya es factible para que usted lo haga. 2 es igual a 1, falso. ¿Lo ven? 2 es igual a 1, falso. Como es falso, regresó aquí a repetir, pero en este momento C ha venido con el valor de 1. Va a decir 1 más 1, se ha colocado este valor 2. ¿Lo ven? Este 2. Entonces en este momento va a decir 2 por 2, 4. Entonces va a decir muestra el Q. Mostró el 1, muestra el 4. Cuando llega en este tipo de pregunta, la N sigue valiendo 2, pero mi contador por segunda vez ha llegado en 2. Entonces va a decir, miren, 2 es igual a 2, verdadero. Se va a salir del ciclo y en ese momento usted lo único que tiene que hacer es decirle fin del algoritmo. Ya no tiene nada más que hacer, ¿lo ven? No tiene nada más que hacer. Entonces, las personas que están haciendo algoritmos, me gustaría que lo estructuren así ya, en este tipo de situación, que ustedes siempre le den un tab para que ustedes lo vean en ese orden, cosa que cuando van y lo programan, es similar a lo que viene a ser el lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, bajo este criterio, nosotros vamos a irnos nuevamente, vamos a irnos a nuestro lenguaje de programación, dejamos de compartir nuestra pizarrita y nos vamos a donde nos quedamos la última vez, en la parte de la programación. Estamos acá. En este tipo de interfaz, vamos a recordar un poquito, habíamos hecho un menú, habíamos trabajado con el menú. En esta parte de la serie hemos colocado doble, factorial, cuadrado, factorial para sacar todos los valores que hay. Luego, aquí en bandera hemos trabajado con doble factorial cuando trabajamos con la banderita. Luego había otro donde dice sumatoria, significa que vamos a sumar doble, vamos a sumar factorial, vamos a sumar Fibonacci, vamos a aumentar uno más aquí. Vamos a hacer la suma de los cuadrados. Entonces me voy a ir aquí en este sector, pero no se olviden que en Caption, aquí en la parte de inspector de objetos, en el sector de Caption, ustedes especifican el nombre que quieren escribir. Entonces aquí voy a sacar a los cuadrados, voy a poner S cuadrado, porque es lo que hemos hecho, ¿no? Lo vamos a codificar también. Vamos a sacar nuestra sumita de cuadrado y va a ser parte de nuestro menú, ¿lo ven? Suma de cuadrado. Aquí en mi serie tengo para poder programar el cuadrado, que lo voy a programar, ¿sí? Pero antes, fíjense, voy a codificar este factorial. En el algoritmo hicimos factorial. Vamos a programar esta vez el factorial y en el menú suma lo voy a hacer la suma de factorial. O sea, para que ustedes vean cómo lo único que estamos haciendo es aumentar un acumulador para sumar. Entonces, nos venimos a la columna de factorial. Por favor, siempre que ustedes programen, hagan el clic donde se va a activar a la hora de ejecutar. Entonces, yo quiero que salga aquí donde dice factorial, porque ese es el programa que vamos a codificar. Hacemos el clic acá y ya tenemos. Entonces, esta ventanita lo ponemos a un ladito. Aquí está el código que hicimos la anterior vez. Como hoy no lo voy a usar, esto lo voy a minimizar. Es un arbolito, miren, agarro, le hago aquí un clic y solo sale el nombre de mi proceso que hice la anterior vez. Y aquí me dice que tengo mucho por explorar aquí adentro. ¿Lo ven? Miren, aquí tengo mi algoritmo. Pero como ya lo hicimos, nuestro código, que ya es un programa, se ha convertido en un programa, lo dejo así. Entonces, voy a hacer mi factorial. Lo mismo que hice en el algoritmo, primero voy a definir, no se olviden, no me lo vayan a tocar esto porque van a tener problemas de conflicto.
solamente usted escribe en una línea blanca entre el procedimiento y el inicio la variable que va a usar. Entonces tengo n, tengo p y tengo f. Pertenecen a los números enteros. Me voy a este sector. Iniciamos la variable f en 1. Mire. Leemos. Voy a volverla a recordar, me voy a mi diseñito. Queremos que nuestra entrada de datos esté en esta caja. ¿Qué se llama esta caja? Edit 1. Ahí lo vamos a visualizar. Entonces, edit 1 estará en la variable n. N es un entero, mi caja es un texto. Entonces, no nos olvidemos que debo hacer el trabajo de convertir datos. Entonces decimos de cadena a entero y voy a leer mi cajita donde voy a introducir mi texto. No se olvide que no hace falta que escriba todo. Usted lo saca y captura de la ventanita el texto. Tengo mi entrada. Ahora, ¿qué más teníamos? La estructura para, ¿no es cierto? Ya ustedes lo tienen en su algoritmo, me imagino. Pueden mirarlo, ¿sí? Y tengo mi estructura para. Entonces, en esta estructura, yo voy a decir así. For. Automáticamente me sale toda la sintaxis. Nosotros estamos utilizando la C. Entonces, debo borrar la I, porque la I no la estoy usando. Entonces, voy a colocar mi variable contador y me dice cuál es el inicio. Entonces, borro esto y le digo que va a empezar en 1 y va a finalizar en el valor que usted va a digitar por teclado. ¿Cuál es el valor que va a digitar por teclado? N. ¿No ven? Entonces, C empieza en 1 y termina en N. Este for debe tener un inicio. Entonces, usted coloca inicio del bloque. Hace un inicio. En este inicio, miren, automáticamente le sale lo que usted debe escribir dentro de lo que es el for, es decir, de la estructura repetitiva. ¿Qué debo hacer acá? Mira, aquí tenía mi F. Entonces yo tengo aquí mi F y voy a decir que F equivale a F por C. Eso fue explicado ya en el algoritmo. F por C, entonces 1 por 1, 1. Muéstrelo. ¿Se acuerdan que decía mostrar? Para nosotros la mostrada es mi cajita. Listbox 1. Llamo al método, voy a invocar al método, a la propiedad que debe cargar el dato y lo voy a agregar. Pongo add, es un texto, no se olviden que este es un texto, entonces el numerito lo debo visualizar como un carácter, entonces le digo F, que va a ser mi factorial, que va a generar, y luego va a generar este, F, ¿no ven? Este F. El contador, ¿será que le tengo que decir más 1? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa con el contador? Cualquiera puede responder. ¿Qué sucede con C? Si le van entendiendo, a ver. ¿Nadie? ¿Qué sucede con C? A ver, Eric, Arikari, prenda su micrófono. Eric, Arikari, ¿no está presente? Ya, entonces ausente, ¿ya? No hay Eric. José Alfredo Montero, prenda su micrófono. Ya, José Alfredo, a ver, quiero ver si me están entendiendo, ¿ya? Lo que pasa es que a mí me interesa que me capten la parte de los códigos que ahorita está tan sencillito. Aquí he declarado un C, no sé si lo puede ver bien. Ahora, ¿qué sucede con el C en una instrucción de tipo for? ¿Qué me responde? No sabría decirle. No estaba atendiendo eso. Ya, ¿la primera vez que usted ve programación?
Sí, sí, en el colegio no lo llevo. No, yo sé, pero la primera vez que está viendo, porque a veces lo ven, digamos, entra a un instituto y todo eso, ¿no ves? En el colegio Ah, nunca sí. dan programación. Sí, Ya, está bien, ya, puede cortarlo su micrófono. Miren, no estamos complicando nada hasta este momento, ¿ya? Estamos haciendo lo más sencillito para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, el hecho de que ustedes estén con su cámara apagada no significa que no entiendan. Significa de que tienen que estar atentos. Este contador, miren, aquí le voy a colocar una vez más, se denomina una estructura automática. Le voy a poner aquí automática, para que usted lo entienda. ¿Qué significa esta estructura automática? Que usted no lo va a ver el contador aquí que dice contador más 1, solamente funciona en el for. Entonces, no le vaya a colocar usted, fíjense, este contador que usted le colocaba C más 1, no existe, no hay. Esto usted le quita, se lo voy a dejar ahí, pero lo vamos a colocar así, ¿ya? No existe, o sea, no le vaya a colocar, no hace falta. La misma estructura, en realidad, todos los lenguajes de programación, por defecto ya traen incluido en la misma estructura el incremento y el decremento. Entonces, eso no le vaya a colocar cuando usted vaya a programar. ¿A quién? Solo a la estructura for. A la estructura repetir y a la estructura while, mientras sí o sí debe colocarlo. Entonces, en este momento, lo único que me hace falta a mí acá, fíjense, le quito el contador, es finalizarlo, porque va a mostrar aquí, fíjense, el factorial. Va a aumentar, va a mostrar, va a aumentar, va a mostrar. ¿Qué va a mostrar? El valor F, que valía ¿cuánto? 1, ¿sí? 1. Entonces, aquí va a decir 1 por 2, la próxima vez que va a valer 2, va a salir el 2. Entonces, este no lo aumenta, lo guardamos, ¿ya? Y este mismo ejercicio, miren, este mismo ejercicio, lo voy a copiar y me voy a ir aquí a diseño, para que lo miremos los dos, y vamos a hacer la siguiente información. En esta ventanita, aquí decía sumatoria. Voy a hacer suma de factorial, ¿lo ven? Suma de factorial. Entonces, hago mi suma de factorial, aquí le hago el clic, tengo esta suma, y miren, aquí lo voy a copiar, porque cuando yo digo suma de factorial, tiene la misma lógica. Lo único que me va a aumentar, ¿qué va a ser? Un acumulador. Aquí lo voy a colocar, suma factorial, un acumulador. Ese acumulador, vamos a hacerlo comenzar en 0. Entonces, suma factorial igual a 0. Ahí está. Esta suma de factorial, que está en 0, es la que voy a sumar aquí. O sea, esto no va a existir, lo voy a quitar. Lo voy a poner así entre comentario porque no toma en cuenta, ¿ya? Y voy a decir aquí, suma de factorial 2 punto igual a suma de factorial más este valor que voy a sumar aquí, más f, más f. Este valor lo voy a mostrar, me voy a ir a mi diseño, dice aquí resultado. Lo quiero mostrar en esta cajita de texto que se llama edit 2 y en este edit 1 voy a hacer la entrada. Esta es mi entrada de datos y esta es mi salida de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar en edit 2, que me voy nuevamente a mi código, y voy a decir así, edit 2.text, el text, no otra cosa porque es el texto que quiero colocar. Y quiero mostrar este acumulador, SF. Entonces lo volvemos a convertir a cadenita y le voy a decir lo siguiente. Voy a decir SF y le voy a poner un mensaje. Voy a decir suma factorial. Suma factorial. Listo. Lo guardo. Entonces, aquí va a generar, fíjense, el contador de forma automática
y voy a ir sumándolo acá, cada vez que genere, en vez de mostrar una caja, lo voy a sumar, 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 y finalmente voy a mostrar afuera la suma de lo que viene a ser el factorial. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Ahorita se lo voy a compartir. ¿Cómo va a quedar en la parte ya de lo que vendría a ser el resultado? Entonces, vemos nuestro resultadito. Aquí. Aquí. A ver, yo voy a decir 5. 5. Cuando yo digo 5 y es factorial, ¿qué se imagina usted? Va a salir el 1, el 2, el 6, el 24 y el 120. No se olvide que usted tiene que saber entrada, salida. Entonces me voy a la serie y lo miro el factorial. Entonces, 1, 2, 6, todos los valores. Si usted lo suma, 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. 9 más 24, 33. Más 120, 153. ¿Lo ven? Cuando yo diga suma, ¿qué tiene que salir en esta cajita? 153, ¿no ven? Entonces me voy a sumatoria y digo suma de factorial. Aquí. Suma de factorial. Miren. 153 suma factorial. Yo lo limpio y yo tenía por acá mi banderita. Antes tengo que colocar aquí un valor, los 20. Miren, aquí tenía mi banderita. Y hemos hecho la anterior clase el doble factorial. Miren, no se pierda, aquí está. ¿Ven? Ahí está el valor. Lo limpiamos, decimos los primeros 10 de la serie de factorial. Miren lo que ocurre. Miren los números de grande que van creciendo, ¿lo ven? Si yo dijera la suma de factorial, miren el valor de grande, porque va sumando, ¿lo ven? Entonces, estos valores, usted lo visualiza así. ¿Lo ven? Bien, entonces, una vez más, continuamos con el ámbito de lo que es el código. Volvemos. Nos volvemos a nuestra pantallita, a esta pantallita. Nos volvemos a nuestro menú. El otro ejercicio que hemos hecho ha sido este, cuadrado, en el algoritmo. ¿Ven? Cuadrado. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende? A ver qué dicen, jóvenes. ¿Cómo vamos? No se olviden que tienen una lista de serie, ¿no? No sé si ya van elaborándolo porque ya se va a caducar el tiempo, entonces hay que hacerlo. En serie muchos estudiantes descubren la secuencia, como no hay mucho por explorar más, aprenden a programar. Entonces la serie justamente es para eso, para que usted haga la serie, haga su algoritmo, se empiece a desarrollar el código y bueno, ¿no? Trabajar de una manera mucho más ya interactuando algoritmo más código. ¿Qué decía cuadrado? Cuadrado dice que sus variables usted tiene que definirla. Usé la Q, ¿se acuerdan la Q? Para los cuadrados, un contador y hemos utilizado una N. Esto va a ser de tipo entero. ¿Ven? Cuando hemos definido nuestros valores, esta estructura lo hemos hecho con la estructura repetir hasta. ¿Qué dice repetir hasta? Repeat until. ¿Cuáles son las variables que deben estar iniciadas? El contador. Entonces yo el contador lo inicialicé en 0. Se lo colocamos 0. Voy a introducir el valor en n. Entonces n, nuevamente desarrollamos la entradita de datos y solicitamos mediante el edit. Entonces ese edit lo solicitamos por acá y en la ventanita vamos a escribir. ¿Qué bloque repetitivo voy a usar? Miren, automáticamente me da el inicio y el fin del bloque. ¿Qué quiero decirle con esto? No me vayan a colocar begin en aquí en repetir hasta.
El repetir es el inicio y el until es el fin del bloque, ¿ya? Así que ahí no me vayan a colocar. Repetir. Entonces, cuando usted repita, como necesita la parte del Q, necesito primero inicializar mi C, así como lo vimos en el algoritmo. Luego, si usted quiere, puede escribir así, Q, 2 punto igual a C por C. Este valor que usted va a escribir, hay de dos formas, como también le expliqué, cualquiera de los dos puede usarlo, o puede usar este Q, 2 punto igual, SQR de C, que da lo mismo. Voy a colocar los dos y lo voy a poner entre comentarios, ¿ya? O pueden colocarlo si quieren entre comentarios, este de aquí. Los dos no pueden estar presentes acá porque hacen la misma tarea, no sé si lo ven. Esto es para que ustedes lo vean, pueden usarlo cualquiera. Le quitan el 1 y se quedan con el 1. Por eso, miren, lo quité 1, pero para que no se olviden de la sintaxis, lo coloqué. Estas dos rayitas significa que no tome en cuenta el compilador, ¿no es cierto? Entonces, decimos, el contador lo incremento y hago aquí de que sé que vale 1 lo multiplica 2 veces, el cuadrado del número. Entonces, ese valor que usted va a colocar, fíjense ese valor que usted va a colocar, prácticamente va a trabajar de la siguiente manera. O ese lo vamos a ¿ya? Lo vamos a deshabilitar para que lo entiendan mejor así. Porque el otro no es más que una función. Lo voy a visualizar en el listbox. Entonces, el listbox, agregamos el ítems y luego lo agregamos. Volvemos a convertirlo en este bloque o en esta caja. No se olviden que es una caja de texto que lo va generando de forma por fila, ¿no? Por fila va entregando el valor. Y le digo que lo que va a entregar ahí es Q. Q. Cerramos. Colocamos la sintaxis del punto y coma. Entonces, miren, va a generar, lo va a multiplicar 2 veces y va a mostrar el Q. Va a mostrar el Q. Y luego aquí, fíjense aquí, lo que va a hacer es comparar. Entonces, eso que hemos comparado, n igual a c. Lo comparamos y lo guardamos. Lo guardamos, ¿lo ven? Entonces, este mismo valor vamos a usar un acumulador para la suma. Entonces, le decimos copiar, porque vamos a usar la misma lógica. Se van a la presentación, me voy a mi menú, donde decía sumatoria. Aquí tenía uno que se llama suma de cuadrado. Miren, le hago el clic. Ya no la necesito mi ventanita de menú. Y aquí tengo mi cuadrado. Entonces, esta era mi suma factorial. Lo voy a quitar porque no lo voy a usar. Esto igual lo puedo ocultar. Y este de aquí, colocamos. ¿Ven? Suma de cuadrado. Entonces, para la suma de cuadrado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la suma, SQ le voy a poner para que sepan de que lo que voy a sumar es SQ. Una vez que multiplico 2 veces, aquí, lo que voy a hacer es SQ, 2 puntos igual a SQ más, pero SQ tiene que venir en un valor. No puede venirse o tomar el valor de memoria, que siempre hay un valor que se denomina basura, porque puede haber cualquier número. Necesito que esté en 0, porque la partida de la suma empieza en 0. Entonces, ese 0 va a estar aquí en ese Q. Por lo tanto, voy a sumar el Q. Esta instrucción aquí no me hace falta. Entonces, este de aquí lo quitamos. No me hace falta. Le coloco su punto y coma. Entonces, miren cómo queda. Lo aumento, lo multiplico 2 veces, lo muestro en Q,
no lo estoy mostrando en la caja, solo lo estoy guardando en Q. Aquí sale mi acumulador suma de cuadrado y lo voy a mostrar fuera del ciclo repetitivo, no adentro. Vamos guardando. No se olviden que la guardada es acá, donde dice salve todo, guarde todo. Entonces, aquí lo voy a mostrar en el EDI2. Entonces, EDI2, que es mi resultado de un solo valor, y voy a decir, y voy a llamar el método. ¿Cuál es el método? El texto. Entonces, llamamos al método. ¿Y qué quiero mostrar aquí? Mi acumulador. Entonces, volvemos a convertir. Le decimos que debe ser una cadenita. Llamamos a los cuadrados. Y le digo suma de cuadrado. Suma de cuadrado. Punto y coma. Este valor que ustedes miran, le estoy colocando para que siempre salga este mensaje. Este es un mensaje que va a salir siempre fijo. Lo que va a ser modificado, la variable. Dependiendo de lo que usted tenga acá, va a modificar. ¿Sí? Es lo que va a modificar. No se olviden siempre que antes de compilar, el programa debe ser guardado, porque si ustedes lo guardan, no van a tener ninguna dificultad en poder visualizar los valores. ¿Por qué? Porque sucede de que esos son los valores que ustedes tienen que ir siempre trabajando. Entonces, nos vamos a nuestra ejecución. De pronto ustedes miran de esta forma. No se olviden, primero coloco aquí el valor. Por ejemplo, yo digo los 10 primeros valores, 10. Me vengo a serie. ¿Cuál hemos hecho? Cuadrado. Entonces, cuadrado. Miren, 1, 4, 9, 16, 25, todos son cuadrados. Me vengo aquí donde dice suma. Yo quiero hacer la suma de los cuadrados. Hemos incrementado un acumulador. El acumulador que lo he aumentado es para mostrar en esta cajita de acá. Entonces, si usted suma 100 más 81 hasta llegar a 1, es el valor que debe salir acá. Entonces yo digo suma cuadrado. ¿Ven? 385 suma de cuadrado. Volvemos a limpiar. Yo digo 5 valor. Miren. Lo veo mi anterior serie de factorial. Miren, aquí está. La veo la sumatoria de factorial. Miren, aquí está. ¿Eso qué significa? Miren lo que les estoy mostrando, que su ejercicio de serie que están haciendo, no hace falta que por cada ejercicio usted me abra una aplicación de Delphi. En una sola aplicación usted puede hacer todos los ejercicios que tiene. ¿Ya? Así que no es que va a tener un montón de archivos, en uno solo puede hacerlo. Ustedes han visto que aquí pueden agrupar varios, y esto mismo lo utilizan porque aquí lo limpian y lo van utilizando. ¿Ven? Bien, chicos, entonces no sé si pueden comprender bien todo lo que estamos trabajando hasta este momento. Estamos trabajando con la serie. El primer paso a seguir es que ustedes, lo primero que tienen que hacer es mirar la secuencia de cada uno de los términos. No puede ponerse a programar o hacer un algoritmo si no entiende el objetivo. Pasa que siempre, fíjense, en un algoritmo, ¿qué se sabe? La entrada y la salida, y las operaciones que se van a efectuar. Por ejemplo, ustedes están ingresando como bachilleres. O sea, suficiente para ingresar a la universidad es que todos sean bachilleres, no importa cuál ha sido su formación, si le han dado a ustedes en profundidad la materia, o si le han dado a media, o tal vez lo vieron a la mitad de repente de todos los avances. Pero lo que sí estamos seguros es que la salida de ustedes, de todos ustedes, ha sido ser bachiller. Llegaron a la universidad. Una vez que usted llegó a la universidad, está en el primer semestre. ¿Qué sabe usted? Usted sabe que ingresa el primer semestre,
y usted sabe el tiempo que dura la carrera. Te dice, esta carrera tiene 10 semestres. Los 10 semestres equivalen a 5 años. Entonces, cada uno de ustedes sabe el tiempo que va a tardar su carrera. Ahora, depende de cada uno de ustedes, lo puede terminar antes de ese tiempo o lo puede terminar después de ese tiempo, o alguien lo puede acabar de repente justamente en los 10 semestres que dura la carrera. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para que pueda aprobar? Eso vienen a ser los pasos lógicos, eso vienen a ser los algoritmos. Por ejemplo, usted llegó a un primer semestre. En un primer semestre de las carreras que usted ve, tiene una cantidad de materias. Pongámosle que tienen 5 materias. Las 5 materias que usted tiene, usted sabe que está entrando con 0. Todos llegan con 0. Finaliza el semestre, ya no terminan con 0. Los que se han dedicado terminarán con 100. Los que de repente no le fue muy bien a algunos exámenes estarán entre 51 y 90. Los que están reprobando estarán entre 1 y 50. Los que han abandonado tendrán 0. Los que le han dado opción y le han dicho, ¿sabe qué, jóvenes? Estamos en tiempo de retiro, retire sus materias. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Los retiran y no tienen ningún histórico. O sea, no tienen ni reprobado ni abandonado. ¿Por qué? Porque han retirado. Esos son procedimientos. Esos procedimientos se lo ven en el algoritmo. Siempre que usted va a un algoritmo, descubre primeramente el problema. Debe saber de qué se trata el problema. Una vez que descubrió de qué se trata el problema, en ese momento usted agarra las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Los elementos de programación y los bloques de construcción. ¿Qué hay en elementos? Contadores, acumuladores, operadores relacionales, operadores lógicos, hay de todo. ¿Qué hay en los bloques de construcción? Estructura secuencial, estructura con condición y estructura que utiliza repetición. Si usted sabe esa herramienta y descubre el problema, no va a tener ninguna dificultad en hacer su algoritmo. Ahora, ya sabe hacer algoritmo. Vamos a hacer la hipótesis de que usted ya sabe hacer algoritmo. Cualquier lenguaje de programación, llámese C, llámese Java, llámese D, llámese, no sé, Python, lo que usted quiera programar. Todos los lenguajes de programación que tienen una gramática, así como a usted le enseñaron a leer, a escribir, a hablar bien el español, misma forma tienen los lenguajes de programación. Usted quiere aprender inglés, lo primero que tiene que saber en inglés es la gramática del lenguaje, del idioma, para que usted pueda hablar en todos los tiempos, pasado, presente, futuro, y bueno, todo lo que va. Usted se toma un lenguaje de programación suficiente que maneje un lenguaje. Mire, cualquier lenguaje usted puede manejar. ¿Por qué? ¿Qué tienen los lenguajes? Una gramática, analizadores sintácticos, semánticos, léxicos, y como usted escribe en un lenguaje de alto nivel, sí o sí lo tiene que traducir a códigos binarios. ¿Qué utiliza? Compiladores. Hay lenguajes de programación que no utilizan un compilador. ¿Cuáles son esos lenguajes? Por ejemplo, lenguajes de programación que son para la web, PHP. PHP no necesariamente compila, lo que hace es un link a navegadores web. Entonces, no siempre lo voy a compilar. ¿Por qué? Porque sucede que son páginas web donde usted tiene que hacer. Usted tiene que trabajar con la parte ya de lo que viene a ser programación web o programación móvil, programación para celulares. ¿Por qué? Porque justamente está en ese tipo de aplicación. Pero nosotros, que estamos comenzando, que esto es primer semestre, estamos tomando, miren, el lenguaje Delphi es un lenguaje más accesible hacia la persona. Si usted quiere, lo lleva a C, lo lleva al lenguaje que usted quiere. Pero en el primer semestre lo importante es que la lógica lo desarrolle muy bien. Después, familiarizarse con los lenguajes de programación que van a ir aprendiendo, ya eso en el camino se va reforzando. ¿Por qué? Porque la lógica usted ya la tiene. Esa es la forma como se empieza a programar. Decirle lo siguiente: si usted espera clase a clase ver de lo que estamos haciendo y no hace nada, no aprenda a programar. Eso sí le digo. ¿Por qué?
o de repente usted copia su tarea de otro alumno que lo hizo, no aprende. Fíjense en la forma en la cual se enseña un algoritmo. Yo le enseño de una forma, váyase con su auxiliar, le va a enseñar de otra forma, váyase con su amigo o con alguien que de repente sabe de programación, le va a enseñar a usted con diferente lógica. De pronto usted queda confundido y dice, pero entonces, ¿cómo lo hago? Así me enseña uno, así me enseña el otro y así me enseña tal persona. La lógica, como le digo, cada uno tiene una lógica y cada uno lo resuelve a su forma. No pueden pensar dos personas igualitas. Como le digo, su carrera dura 10 semestres. Depende de cada uno de ustedes cómo logra su objetivo. Lo mismo sucede en la parte de la programación. Lo mismo. Usted tiene que identificarse primero con las herramientas, con las estructuras, con los elementos y lo demás sale. Pero eso es haciendo. Esto necesita mucha práctica. No solo para el lenguaje, sino para el mismo algoritmo. Hágalo conscientemente, entienda. En esto que estamos avanzando sencillito todavía. Cuando se va complicando y usted no sabe lo sencillo, miren, terminan perdiendo toda la parte lógica y ahí es donde se complica en progresar. No se olvide que vamos a avanzar funciones, vamos a hacer procedimientos, vamos a utilizar parámetros, vamos a utilizar también una introducción a la parte de objetos. Entonces, cada conocimiento va llevando a cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces esa sería la secuencia, ¿no? Como nosotros estamos mirando. Bien, jóvenes, entonces no se olviden que el examen está cerca, vayan estudiando para que le vaya bien en su parcial, pero eso no es estudiar recién un día o 2 días antes del examen, ¿no? Ustedes tienen que tener un ritmo, no solo para mi materia, para todas sus materias si quieren tener éxito en la universidad. Cada día deben dedicarse para poder hacer ese tipo de seguimiento. Si tienen alguna pregunta, chicos, me dicen en este momento, si no, continuamos el miércoles. ¿Nadie? Bueno, entonces, a seguir practicando tanto algoritmo como el mismo código, ¿sí? Hasta el día miércoles, jóvenes. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Bueno.